Ok, entonces dice Juan está deseando que Dios bendiga al cristiano, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquito de la teología del evangelio de la prosperidad, que está de moda. Y dice que Dios quiere a todos sus hijos ricos. O sea que no pueden haber cristianos con limitaciones o problemas. Yo he escuchado predicadores que hablan de que la persona que pasa limitaciones económicas en realidad debe de revisar su vida porque posiblemente no es cristiano. Prácticamente dicen que la pobreza es una maldición y el apóstol Pablo no era un millonario y vivía feliz con la bendición de Dios. Y aquí hay un pasaje y hay muchos más. Dice Filipenses 4, 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vemos, ¿verdad? Que hay gente que usa de cualquier manera, no poniendo los principios de la hermenéutica que de la forma correcta, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Y dice aquí, a veces Dios nos prueba para ver cómo está nuestra fe, nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Es cierto que Dios nos quiere bendecidos en todo, primero en lo espiritual y después en lo demás, familiar, de salud, material, pero a veces también Él prueba nuestra fe. Algunas razones de por qué hay personas que interpretan mal la Biblia. Una de ellas es por ignorancia. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces hay gente que aunque está en una iglesia, hermano, cristiana, tiene ignorancia y por eso no interpretan bien la Biblia. La otra es porque hay temas difíciles. Eso ya lo habíamos visto en segunda de Pedro. Dice Pedro casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Un indocto es alguien que no está preparado. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿por qué hay malas interpretaciones? Una por ignorancia y otro porque hay temas difíciles. Número tres, por aferrarse a una tradición o a una idea. Gente que viene con ideas ya desde el pasado. Entonces esa gente en realidad no logra interpretar correctamente la palabra. Y aquí en Marcos 7, del 7 al 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros debemos de orar por Israel, ¿verdad? Por la bendición de Jerusalén. Pero la Biblia no nos dice que nosotros debemos de volver a las leyes del Antiguo Testamento. Y eso hay gente que quiere que la iglesia vuelva. La verdad que nosotros no vivimos conforme a la ley, vivimos conforme la gracia. El número cuatro de por qué hay problemas para poder traducir la Biblia, para poder interpretar, es por orgullo.
y falta de disposición para analizar. Dice Hechos 7:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de tener orgullo ni debemos de tener pereza para poder investigar, para poder estudiar en realidad. Número 5, ¿por qué hay problemas para poder interpretar la Biblia? Por selectividad. Queremos ver lo que nos conviene, o sea, seleccionamos qué versículos me convienen y cuáles no. Depende de los lentes que se ponen las personas. Entonces, en realidad algunos tienen problemas porque ellos quieren escoger algunas cosas que les conviene y otras que no les conviene, no les gusta mucho. Segunda Timoteo 4:3-5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay personas que en realidad pues escogen lo que a ellos les interesa, por eso no pueden interpretar la palabra. También el número 6, ¿por qué no se interpreta bien? Por falsos motivos. Miren lo que Hechos 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, o sea, un falso motivo, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿por qué en realidad algunos no logran interpretar bien? Porque tienen motivos falsos para hacerlo. Y uno de estos motivos, solo por poner un ejemplo, ustedes saben que José Smith, que fue el fundador de los mormones, él tuvo 40 esposas. Eso quedó registrado, hermano. Eso en realidad hasta ellos mismos lo reconocen. Dice, en un ensayo publicado en su página web, la iglesia asegura que entre sus cónyuges hubo una niña de 14 años. Oigan bien, ellos mismos lo reconocen. Y también algunas mujeres que ya habían contraído matrimonio. La iglesia mormona prohibió la poligamia en 1890 y ahora excomulga a quienes la practican. Bueno, la verdad es que todavía, hermanos, hay una rama de los mormones que todavía son polígamos, ¿verdad? Ellos todavía, el hombre puede estar con 5 o 10 mujeres, aunque desde 1890 la mayoría pues de los que están con los mormones ya fue prohibido. Pero el mismo Smith, que era el líder, tenía 40 esposas. Anteriormente, Smith había sido retratado como un hombre devoto y fiel a su primera esposa, Emma. Sin embargo, esta no es la primera vez que la iglesia admite su poligamia. Así es que, hermanos, este hombre, José Smith, fue un polígamo, ¿verdad? Este hombre tenía 40 esposas y ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Que esto es una verdad. Ok, hermano, yo quisiera que tengamos diálogo
¿verdad? Con lo que hemos visto desde el comienzo, con los videos y con esta parte que estamos viendo. Así es que pueden abrir su micrófono y pueden compartir o pueden preguntar y quiero escucharles. Mi hermano Darío, el pastor Danilo, mi hermano Cantillano o Jenny, a ver, mi hermano Darío, Pues yo solamente he visto a la hermana Jenny. ¿Dónde están los otros? Que no los veo, no los escucho. ¿verdad? Están como ahí escondidos. Tan callado. Y el hermano No, muy Gerardo se importante. nos perdió hoy. Oh, yo creo que no está. Yo creo que ha de andar con la familia. Ah, bueno. Sí, pienso que no está. Sí, sí, no, importante, pastor. Desde el principio de esta clase, la verdad que es muy importante el poder aprender. Yo vengo de una iglesia de allá, de donde muchas veces creo que pensamos, hablando yo de los años 2000 por ahí. Bueno, yo conozco el Evangelio desde los años 90, ¿verdad? Pero ciertamente comencé a leer la Biblia por ahí después del 2000. Pero, y siempre hubo esa introducción y me relacioné bastante con personas o cristianos de allá de las afueras, de las zonas rurales. Sí, Y aunque también conocí personas de la ciudad, pero tendíamos nosotros a relacionarnos con personas que pensaban igual que nosotros. Y la interpretación de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estaba usted hablando, de lo que decía el apóstol Pablo, la letra mata y el espíritu vivifica, era esa. Nuestro pensamiento, lo que usted explicó, que no había que estudiar mucho, o sea, no había que armar mucho un sermón, sino que había que leer la Biblia, pero que el Espíritu mismo le iba a dar uno que hablar a uno en el púlpito, que no había que prepararse mucho porque el Espíritu era el que le iba a dar a uno el discernimiento y todo. Entonces sí, había esa, y sobre todo había cierta, como que le cortaban a uno a poder estudiar no una carrera secular, sino a un estudio bíblico como el que estamos teniendo ahora. O sea, se nos trataba de decir que no estábamos en la dirección correcta, que nos iban a decir cosas que inventadas por el hombre, y ciertamente lo que estábamos recibiendo en ese momento era ciertamente todo lo contrario. Allí estábamos recibiendo razones inventadas, malinterpretación de la palabra de Dios. Y bueno, con el tiempo hemos ido aprendiendo, pastor, y al llegar aquí, eh, con el pastor Fidel, comenzamos un discipulado que también era como que discipulado, que un libro que no sea la Biblia, que eso lo escribió cualquiera y se pudo haber inventado y cosas así, pero todo tiene que ir relacionado con la palabra de Dios. Pues todo así lo es. que hemos estudiado, tanto con el pastor Fidel como el acceso que hemos tenido con usted desde ¿cómo se llama este? El diplomado pastoral, todo esto, pues, la verdad nos ha abierto mucho el conocimiento y es importante. Y ahora, para mí es nuevo todo esto, lo que estoy aprendiendo, la clase anterior y la que estamos ahora. Y la verdad que con el tiempo nos está sirviendo mucho y es algo que se nos queda a nosotros para poder seguir caminando, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano, quiere compartir qué había oído acerca de la letra mata o qué pensaba o si está de acuerdo? Pastor Danilo. Yo pienso que una de las cosas más importantes es nuestra actitud.
¿verdad? Hacia la palabra de Dios. Creo que de ahí depende todo, ¿verdad? Porque hay muchos motivos por los cuales uno se enfrasca en querer aprender como a estudiar o a leer la palabra, pero tal vez son motivos erróneos completamente, ¿verdad? Algunos, me acuerdo que decía un escritor del clásico que es de apellido Pink, que decía que hay muchos que escudriñaban la palabra por orgullo, para creerse más sabio que los demás. Y dicen, los motivos son verdaderamente erróneos, pero es bien importante que nosotros tengamos buenas motivaciones o buenos propósitos sobre cómo capacitarnos también en la palabra de Dios, eh, capacitarnos, instruirnos en la palabra, pero con con un motivo bien correcto de parte de Dios, Amén. ¿verdad? Para compartir como el caso de estas personas de Berea, ¿verdad? Que es un gran ejemplo, Así es. ¿verdad? Que ellos, a pesar de que sabían, también escudriñaban y ponían mucha atención en las personas que les brindaban el privilegio para hablar. Entonces me gusta eso porque en realidad uno debería de tener una correcta actitud hacia la escudriñar y capacitarse en la palabra de Dios. Así es, amén. Fíjense, hermanos, que hablando de todo esto, pues que han mencionado los dos hermanos, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta escuchar a personas como César Vidal, ¿verdad? Uno debe de entender que tal vez hay cosas que no estás de acuerdo con alguien y ese es el estudio, ¿verdad? No estamos de acuerdo en todo en algunas áreas, pero hay personas que tienen mucho que enseñar en realidad y es uno de ellos cuando hablamos de la Biblia. Por ejemplo, fíjense, hermanos, que las copias de la Biblia que hay hasta el momento, casi hay 6,000 copias que se dieron desde aquel tiempo. No es que ahora las han inventado y han sacado copias con la impresora o con la copiadora, sino que hablando de aquel tiempo, hay 6,000 copias que están guardadas. Y él explica, por ejemplo, que de los escritos de Buda solo hay 2 copias. De los equipos de las copias del Corán de aquellos tiempos hay otras 2, 3 copias. Entonces dice, ninguno de los otros escritores o libros que hay tantas copias como hay de la Biblia, 6,000 casi. Hay como 5,998, algo así. Entonces eso nos da la confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios guardó eso. Entonces, eso es algo pues que nos ayuda y como decía en este momento el pastor Danilo, la actitud que tengamos, porque debemos de tener un corazón sano, debemos de tener una mente limpia para Dios y estar dispuestos a cambiar, a hacer lo que Dios nos pide, porque esa es otra cosa. Si nosotros estudiamos y no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie, pues no estamos haciendo nada, ¿verdad? Tampoco. No nos serviría de nada saber tanto si la palabra no la aplicamos en nuestra propia vida. No sé si el pastor Danilo quería decir algo más, compartir algo más. Yo pienso que en esta gente de Berea, pienso que hay un elemento que se llama humildad, porque a pesar de que eran muy capaces, muy capacitados en la palabra, también se sentaban y se detenían para escuchar a otras personas, ¿verdad? Y eso entra en juego aquí, ¿verdad? El ser humilde, Así es. ¿verdad? Para recibir. Sí, yo creo, hermanos, que mientras más nos preparemos, más debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Porque sería triste que aprendamos algunas cositas nuevas que no sabíamos y tal vez nos creamos más que los demás ya, ¿verdad? Más que los pastores, más que los líderes, más que alguien. No, nosotros
Dios es el que se encarga, ¿verdad? Dios te pone donde Él quiere ponerte, pero nosotros debemos de ser humildes. Mientras más aprendemos, más humildes todavía, ¿verdad? Así debemos de ser. Y es importante, como dice el hermano Danilo, que los de Berea pues eran personas humildes, ¿verdad? Entonces estamos viendo también, hermanos, pasajes que han sido mal interpretados, ¿verdad? Como la letra mata y el espíritu vivifica. Sinceramente, los estudiosos están de acuerdo de que Pablo está hablando de la letra, hablando de la ley del Antiguo Testamento, y el Espíritu está hablando de lo que el Espíritu hace ahora en Cristo Jesús. Y pues ya el hermano Darío dijo que en aquel tiempo era lo que se decía y todavía hoy, ¿verdad? Se dice, y es importante que nosotros pues no caigamos en esa ignorancia. Por eso es importante estudiar, hermano. Tenemos, miren, hoy más que nunca hay tanto material que nos puede servir, concordancias, diccionarios, comentarios, y cuando vamos a estudiar debemos de meternos ahí. La verdad es que imagínense que yo ya llevo 30 años, creo, pastoreando, que es pastoreado. Y cuando voy a preparar algo, en realidad estudio, le pido al Señor, me vuelvo a poner a orar y empiezo a estudiar. Y es de esa manera, ¿verdad? Inclusive los videos que yo comparto con ustedes, hermanos, paso tiempo buscando, ¿verdad? Porque no voy a ponerles cualquier cosa. Y entonces es importante que nosotros podamos en realidad buscar al Señor, tener humildad y no caigamos en esos errores. No sé si alguien más quiere compartir algo, hermanos. Caramelo. No, más tarde va a venir tu tía. ¿Hay algo más, mano Danilo? O tal vez otro más, hermana Jenny. No, está bien. Lo que no había escuchado muy bien, sí había escuchado, pero no había visto la contraparte del significado, ¿verdad? De que el significado de lo que es el involucrar mis propias ideas, que tiene un nombre parecido a exégesis. Ajá, eisegesis. Sí, La que es con X y esa es con Y. Sí, sí. exactamente. Esa primera vez Significa, que lo escucho esa palabra, ajá, pero sí, las dos ¿verdad? Nunca lo había manejan, escuchado y sí, las me dos se llamó, manejan iguales. me llamó La mucho la importancia del atención eso. estudio, ¿va? Sí, La es lo importancia del contrario. estudio. Pues la verdad que exégesis es una cosa y la otra es lo contrario. Sí, Pero sí, casi no se escucha esa palabra, sí, ¿verdad? Pero sí existe. Entonces, exégesis es sacar lo que la Biblia quiso decir el escritor, y el exégesis es lo que yo pienso que dice la Biblia. Pero sí, casi no se oye mucho, pero las dos van más o menos, por decirlo así, agarrado de la mano, porque son contrarias. sí, así es. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos? Está mi hermano Cantillano, mi hermana Jenny. Hoy la hermana Jenny está calladita hoy. Bueno, se quedó calladita la hermana Jenny hoy. Y el hermano Cantillano. Estoy calladita, pastor. Estoy tranquila. Ah, Estoy bueno, entendiendo. está meditando, está meditando. Está bien. Entonces, hermanos, pues es interesante, ¿verdad? Que podamos ir entendiendo y que quedemos claros. Yo a veces cuando busco algo contrario de los enemigos de la Biblia, me preocupa, digo yo, no quisiera que alguien se viera afectado y que dudara. Y creo que no, ¿verdad? Porque es importante que ustedes escuchen cómo piensan,
los enemigos de la Biblia. Como dicen, mire, el primer video que les puse dice, los discípulos no pudieron escribir los evangelios porque ellos eran analfabetos. Ellos no sabían leer ni nada y esa no es verdad. ¿Verdad? Mateo era estudiado, ¿va? Sí, Mateo es estudiado, Lucas también. Lucas era un doctor. También. Sí. Entonces, en realidad, lo que pasa es que Dios muestra, usted puede escuchar a un predicador que ha estudiado tanto y tal vez bien, y hay otro que no ha estudiado mucho y tal vez predica mejor, ¿verdad? Y eso es Dios que va a usar a cada uno conforme a su corazón, pero ellos tratan de que todo lo ven mal y la gente pues se confunde y dice, bueno, es verdad, es cómo van a escribir los evangelios unos analfabetos. Entonces la Biblia es falso. Eso no es correcto, pero no es la verdad. Entonces a mí, como les decía, me gusta escuchar algunas enseñanzas de César Vidal, porque este hombre, como es un historiador, hermano, muy famoso, él es cristiano. Él es un historiador increíble. Mire, Dios lo usa en la televisión, en todos lados, con presidentes, y es un hombre que se identifica. Él habla de Cristo y él dice que lo que la Biblia habla debemos de llamarle de esa manera, que a lo que la Biblia le llama pecado le debemos de decir pecado, que Amén. no debemos endulzar eso y cambiar esa manera. Entonces, este hombre, cuando escuchamos, la verdad que el video, el tercer video o el segundo que les puse de Vidal, dura 3 horas, hermano. Y yo, este que les puse aquí dura 20 minutos, pero solo escuchamos como 10, ¿verdad? Pero este hombre pues habla de que la Biblia es lo correcto, que debemos de estar seguros que los documentos que hay son cerca a la muerte de Cristo, los primeros 20, 30, 40, 60 años. En cambio, otros escritos que hay de gente reconocida son 200, 500 años. El Corán fue escrito 500 años y él dice, la gente no duda del Corán, dice. Y las copias fueron 500 años después, hermano. En cambio, las copias de la Biblia son 20 años, 30 años, 40 años. Dice, nosotros debemos estar seguros que la Biblia es la verdad, porque está más cerca a la fecha cuando se escribió lo que había sucedido. Entonces es importante que nosotros nos aferremos a esa verdad, que amemos la palabra y que nadie nos haga cambiar, hermano. He conocido pastores que hoy están confundidos. Oiga lo que les estoy diciendo. He conocido pastores que me da tristeza y entonces me dicen cosas que yo digo, pobre, y yo les hablo, le digo, no puede ser que tú estés creyendo así. ¿Cómo no? Me dijo. La Biblia en realidad me dice, no se puede creer en ella. La Biblia tiene muchos errores, la Biblia tiene muchas confusiones. Me dijo un día un pastor, no sé si les compartí. Fíjate que el apóstol Pablo dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Ajá, eso no está inspirado, me dijo. Pastor, no puedes creerme, dice. Digo, hermano, está inspirado. El Señor así le permitió. ¿Y por qué vas a estar confundido? No, y hay muchos errores. Me dice que no podemos creer. Hermano, mi deseo es que ustedes y yo nos aferremos cada vez más a Dios y su palabra. Que no haya nadie. Entonces, hay gente que dice, mira, pero en el Antiguo Testamento dice que Dios mandó a matar a miles. Y eso es cierto, pero nosotros, Dios es soberano y sabe en realidad los propósitos y planes. Y tal vez nosotros no tenemos respuesta en nuestra mente a eso, pero eso no nos va a hacer confundir, hermano. Ni vamos a decir, güey, ahora ya no sé si la Biblia es la verdad o no.
La Biblia es la verdad, hermano, 100%. La Biblia no tiene errores, tiene aparentes contradicciones, que ahí vamos a ir viendo algunas a medida vamos en las clases, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar aferrados a la palabra del Señor, creyendo que es la verdad y que la palabra es inefable, no falla, es inerrante, no tiene errores, es la verdad, es suficiente para la salvación. Ahora, hay gente que dice, pero debería de tener más cosas de ciencia, más cosas de historia. La verdad es que Dios quiso que supiéramos lo conforme a la voluntad que él propuso. No quiso que supiéramos más. ¿Qué pasó en la vida de Cristo de los 12 años a los 30? No quiso Dios que supiéramos. Ahora, hay gente por ahí que inventa cosas, que hay otro libro donde dice lo que él hizo de los 12 a los 30, pero eso nosotros no lo podemos recibir porque no está registrado en el canon bíblico. No es parte. Dios no quiso que supiéramos qué pasó en la vida de Cristo de los 13, digamos, a los 30, ¿verdad? Ese periodo no quiso él. Ahora, los enemigos dicen, pero ahí vemos que es un error porque lo hubiera puesto. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así es que, hermanos, si Dios permite, nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a mandarles el material y creo que solo esta parte última quedó grabado. Así es que vamos a orar para despedirnos y nos vemos el próximo lunes con otro material. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por la oportunidad que nos das. Pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes y te damos gracias, Padre, porque aprendemos en ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Buenas Adiós. noches. Amén, amén. Buenas Bendiciones, noches. bendiciones, pastores, Bendiciones, pastor, bendiciones. para todos.